Claudia Gutiérrez creció en una familia que consideraba normal. Tras la muerte de sus padres hace 20 años, formó su propia familia y hace 11 años vive en Irlanda, donde es instructora de yoga. Una vida tranquila, hasta hace unos meses, cuando dudas de sus hermanos sobre su origen llevaron a todos a realizarse pruebas de ADN. El resultado: Claudia y uno de sus hermanos no eran hijos del hombre a quien siempre llamaron papá. Su mundo tembló. Te mueve, como decimos nosotros, toda la estantería, porque creo que tengo derecho a saber eso y a poner eso, volver a armar mi historia personal y familiar desde este lugar, desde la verdad. Tras conocer este hecho, Claudia comenzó a hurgar en el pasado y descubrió que su madre, la etnóloga y escritora Clara Paz Safari, habría mantenido una relación oculta con Roa Bastos durante sus años de exilio en Argentina. Ambos trabajaban en la Universidad de Rosario y la paternidad oculta habría sido un secreto a voces en la comunidad catedrática rosarina de aquellos años. Llegamos a un montón de testimonios de gente que la conocía a mi mamá, amigos de mi madre, que en realidad todos sabían, pero se mantenía el secreto porque supongo, como mi mamá era también una persona muy conocida en Rosario, era profesora de la universidad, suponemos que no querían que esto se conociera público. O sea, hay varias personas que lo dan como un hecho, que lo escucharon de mi madre. También hoy, por ejemplo, llegué a otro testimonio de una persona que lo escuchó de Amelia Nessi. Amelia Nessi era la compañera de Roa Bastos, más o menos desde la época que yo fui concebida. Yo nací en el 66. Por lo que yo recogí en internet, ellos empezaron una relación en el 65. Mi madre y Augusto daban una cátedras en un colegio en Cruz Alta, donde Amelia Nessi era alumna. Ahí es donde Augusto la conoce. Y bueno, hoy recojo este testimonio de que Amelia también lo sabía, de la boca de Augusto también. Ansiosa por rearmar su historia familiar, Claudia contactó con los hijos del escritor en Francia y también con los que se encuentran en Paraguay, pero no obtiene respuesta favorable para que accedan a una prueba comparativa de ADN. Asegura que no le interesa ninguna herencia ni los derechos autorales del escritor, sino salir de la duda sobre su origen. De hecho, soy más parecida a ellos que a los hermanos que yo pensé que eran mis hermanas, digamos. No, lamentablemente la única comunicación que logré al principio fue con una de las hermanas francesa. Estuvimos en comunicación por unos días, que yo ahí abrigué las esperanzas de que realmente podríamos tener un contacto fraternal, digamos. Realmente lo único que pido es eso, que por favor me permitan comparar y salir de esta duda y ya seguir adelante con mi vida. Yo tengo mi vida hecha, vivo en Irlanda con mis hijos. Realmente eso es lo único que necesito, saber mis raíces, saber quién soy y seguir adelante. Claudia trata aún de asimilar la nueva verdad sobre su identidad, mientras sigue intentando reagrupar las piezas de su historia personal.